qué es una blockchain. Y simplemente a mí me gusta responderla de una manera, ¿sí? Es una base de datos que guarda información. Pero entonces, ¿qué tiene de novedoso una blockchain? ¿O qué tiene de diferente, ¿sí? Una blockchain con una base de datos tradicional, una base de datos centralizada, como puede ser la de una empresa o bueno, una institución centralizada, como un banco en este caso, ¿no? Bueno, la diferencia entre las bases de datos de un banco y de una blockchain, las puse acá en resumidas cuentas y vamos de a poco. Vamos a ir de a poquito lanzando algunos conceptos que los vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando en la presentación, pero que son conceptos que parecen simples, pero que son muy importantes, ¿sí? La base de datos de una empresa, como si fuera un banco, los datos son privados. En cambio, en una blockchain esos datos son públicos. Después lo vamos a ir viendo también estos datos públicos, como les voy a mostrar cómo podemos acceder a estos datos, ¿sí? Otra diferencia sustancial entre ambas bases de datos es que la base de datos de un banco es centralizada, mientras que en una blockchain está distribuida, ¿sí? La famosa descentralización, ese término que se escucha mucho en el ámbito de cripto, y bueno, justamente tiene que ver con cómo se guarda esta información de manera centralizada en un banco o en una institución centralizada, una base de datos centralizada. En cambio, en una blockchain, y esto es súper, súper importante, esta información se guarda de manera distribuida. Ya lo vamos a ir tocando más en detalle. Y obviamente, una base de datos centralizada es simplemente un software que yo le puedo cambiar un número, sumar, restar, lo que se me dé la gana, ¿sí? Es fácilmente manipulable. Y otra de las características súper, súper importantes de las bases de datos distribuidas, las cadenas de bloque o la blockchain, es que esta información, además de ser pública, además de ser almacenada distribuidamente, es que es inmutable. Es muy, 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 muy difícil, por no decir casi imposible, que se pueda modificar estos datos una vez que ya fueron guardados, ¿sí? Entonces, ahora, si nos centramos directamente en la blockchain, ya dejamos de lado lo que es una base de datos centralizada, ¿sí? Habíamos dicho que los datos de la blockchain son públicos, que que se guardan de manera distribuida, de manera descentralizada, ¿sí? Y que los datos son inmutables. Entonces, estas tres características que son súper importantes, a mí me encasillan a la blockchain dentro de una definición que me encanta, y yo veo a las blockchains como trust machines, ¿sí? Como máquinas de confianza. A mí me gusta ver a las blockchains como máquinas de confianza, como trust machines. ¿Y por qué es esto? Bueno, es ninguna entidad, ahí como pongo en Trust Machines, ninguna entidad centralizada la posee o la controla a esta base de datos. Y una vez que se escribe una información sobre una blockchain, es como si se hubiera tallado sobre una piedra. Lo mismo que decía antes, esta inmutabilidad. Entonces, te da te da una sensación de seguridad esa data que está en la blockchain, que es prácticamente eh, que es 100% confiable, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta decir que las blockchains se comportan como trust machines. Y también me gusta decir que las blockchains se comportan como incentive machines, como máquinas de incentivos, ¿sí? Porque esto también lo vamos a ver en los próximos slides y todos los que le voy diciendo de las bases de datos eh, centralizadas versus las descentralizadas y demás van a quedar más claras cuando lo ejemplifiquemos. Pero otra manera de ver a la blockchain es como una máquina de incentivos. ¿Por qué? Porque ayuda a alinear los incentivos de los agentes que participan, ¿sí? De estos agentes que guardan estos datos de manera distribuida, otorgando o quitando tokens.